¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a este conversatorio que es parte del ciclo Conversaciones que Conectan. Hoy, aquí a través de latercera.com, vamos a conversar sobre el poder del almacenamiento de energía hacia un sistema eléctrico confiable. Estamos transmitiendo en vivo a través de latercera.com, como les decía. Esto es gracias a la alianza entre Transelec y La Tercera. Ustedes saben que en los últimos años ha habido un aumento explosivo de las llamadas energías limpias en nuestro país. Eólica, ¿no es cierto? Y también fotovoltaica, energía que viene del viento y del sol. Pero se está produciendo un problema que es conocido, un fenómeno que es conocido como vertimiento y que significa perder capacidad, ¿no es cierto? Perder electricidad proveniente justamente de estas energías porque no hay capacidad de transmisión para abastecer el sistema de la red nacional. Es decir, producimos más energía de la que podemos transmitir y obviamente ocupar. En definitiva, se produce más y no podemos transmitir toda esa energía hasta el destino final. Fíjense que el año 2024 el país perdió la suficiente energía como para abastecer a más de 2 millones de hogares. Esto además representa un aumento bastante considerable en relación con el año anterior. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué papel juega en todo esto el almacenamiento de energía? Lo vamos a conversar esta mañana aquí en latercera.com con tres muy interesantes invitados. Se los quiero presentar. En primer lugar, Claudio Sivag, que es decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También está Olivia Heutz, que es vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Transelec. Bienvenida, Olivia. Sé que dije pésimo tu apellido, pero no más o menos así como se puede leer desde esta parte del mundo. Bienvenida también. Y además nos acompaña Javier Swinburne, que es gerente de filiales de energía de Copec. Javier, bienvenido también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quería partir con una pregunta para los tres. A propósito de lo que yo explicaba al principio muy sucintamente, ¿por qué, primero, ¿qué es el almacenamiento de energía? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué se ha vuelto un factor crucial justamente en esta expansión que han tenido las energías limpias en nuestro país? ¿Quién quisiera comenzar? Claudio. Yo creo que tal vez un paso anterior es explicar la demanda que tenemos como sociedad por energía. La energía, sobre todo los últimos 200 años, ha movido la modernidad, ha movido el bienestar, nos ha movido a lo largo del mundo en el transporte. Entonces, la energía es súper consustancial y la manera como hemos sido capaces de transformar esa energía mecánica en los últimos 200 años ha sido extrayendo una energía almacenada por milenios o por millones de años, que son los combustibles fósiles, que hoy día representan como el 80% del consumo de energía de la humanidad. Y esos fósiles fueron guardados por qué sé yo, bajo la tierra, en petróleo, carbón, gas natural. Y lo que hemos estado haciendo en este siglo es transitar a una sociedad más eléctrica y básicamente el futuro va a ser eléctrico. Y por lo tanto el desafío de la electricidad, que si tiene miles de virtudes, hay una virtud que no la tiene tanto, cualquiera que tiene un teléfono lo sabe, es que la dificultad de guardar la energía eléctrica no es tan fácil como guardar el petróleo o guardar el agua. Entonces el almacenamiento es la capacidad de guardar energía que tengo hoy para conservar hacia el futuro. Y el gran tecnología emergente en el último tiempo han sido dos tecnologías: producir energía eléctrica con el sol y con el viento. Y como no hay sol de noche o no siempre hay viento, necesitamos guardar esa energía. Y ahí aparecen las baterías y otras formas de almacenamiento, básicamente para hacer ese paso del día a la noche, o durante el día tenerlo en el teléfono o los autos eléctricos. Todo eso son baterías con ruedas. Y eso un poco por eso y como han bajado mucho esos costos, hoy día estamos pasando a una sociedad que es capaz de guardar la energía eléctrica como antes no lo había sido capaz de hacer. ¿Y por qué se ha producido esta diferencia que yo señalaba al principio entre el desarrollo de la producción y el desarrollo de la capacidad de almacenamiento para poder, ¿no es cierto?, finalmente llegar a los clientes, a los clientes de los hogares, de las empresas, etcétera, Olivia? La razón principal es que a medida que han ido bajando los precios de las baterías, ha sido muy rentable incorporarlos. Nosotros ya llevamos varios años incorporando mucha energía solar en Chile y estuvimos de alguna manera esperando que estas baterías tuvieran un precio accesible para complementar esa energía solar. Y la verdad que hoy día lo que ha estado pasando es que el desarrollo para parques solares y parque eólico toma menos tiempo que desarrollar una línea. Entonces lo que ha pasado es que se ha llenado el desierto bastante de parques solares y eólicos
y no hay líneas que han llegado a tiempo, pero van a llegar las líneas. Están en construcción y de esa manera también se ha comentado la relevancia de una línea muy importante, que es la línea HVDC de Quimanlo Aguirre, que va claramente a entregar un corredor muy grande para evitar esto. Pero falta todavía un par de años. Eso del sector eléctrico yo lo aprendí, es que los nombres que le da al sector eléctrico nunca son lo que son. Quimal es cerca de Mejillones, más o menos, y Lo Aguirre acá en Santiago. Después hay otro Cardones por Paico, que está cerca de Copiapó. Entonces hay como una jerga del mundo eléctrico. Gracias, pero básicamente Claudio. son, es la línea más grande de construir la historia de Chile. Ya. Son, no sé, 3.000 millones de inversión, pero... Se podría haber llamado Mejillones Santiago y hubiéramos Claro, Sí, pero hubiéramos que hay ubicado una fácilmente. subestación de los Claro. eléctricos y aquí obviamente estamos hablando de Transelec, que tiene la gran parte de las subestaciones. Entonces, pero hay una jerga propia, Tienes muy razón. divertida. Mejillones, porque por ejemplo hay una que se llama Pan de Azúcar, que no está en Pan de Azúcar, la de Maitencillo no está en Maitencillo. Entonces, pero lo más están importante, cerca, están cerca. lo que dice Están la cerca, Olivia ya. es lo más importante, que como Chile es largo y flaco, básicamente, a diferencia de otros países que tienen más este-oeste conexiones, nosotros tenemos que usar esa capacidad de transmisión y que hubo un cambio tecnológico tan fuerte. Antes, las centrales hidro se demoraban décadas en construirse, las termoeléctricas décadas, y las líneas de transmisión llegaban a tiempo. Pero las solares y las eólicas las construyes rápido, Claro. y las líneas de transmisión, que se construyen a la misma velocidad que antes, supongo, algo más rápido tal vez, la tecnología ayudará. Entonces, ese cambio paradigmático ha hecho que no hemos sido capaces de construir líneas de transmisión a la velocidad que han incursionado las solares y las eólicas, como explicaba la Olivia. ¿Y qué papel juega en ese panorama el tema del almacenamiento? Estamos hablando de generación, estamos hablando de transmisión, ¿no es cierto? Y el almacenamiento, Javier. El almacenamiento justamente permite traspasar esa energía que se produce en el día fundamentalmente, si pensamos en la zona norte, a la noche. Y en la noche los grandes consumidores del norte son los mineros que trabajan 24/7, por lo tanto el suministro continuo es fundamental. Y hoy día, como decía la Olivia, los costos de las baterías han bajado cerca del 90% en los últimos 10-15 años. Y eso hace que efectivamente traspasar ese costo de producción de energía bastante barata, que es la energía fotovoltaica, a la noche es costo eficiente, con respecto a la alternativa que es el gas o el diésel, etc. Y adicionalmente, hoy día el costo de almacenamiento también permite a los clientes almacenar en sus propias instalaciones, lo cual permite descomprimir las redes de distribución, porque está la transmisión, que es traer desde el norte hacia el centro, pero lo otro también es distribuir, y la mayoría de los clientes industriales, nosotros mismos, estamos en zona de distribución, y efectivamente intervenir en esa estructura es complejo, porque está en medio de la ciudad, están los árboles, están las calles. Entonces, estos sistemas de almacenamiento van a permitir también empezar a fortalecer las redes y la continuidad operacional de los distintos negocios. Entonces, el que haya bajado el costo producto de la masificación de la producción de la batería, no va a haber un mundo de posibilidades. Los autos también van a ser baterías que van a estar circulando por la ciudad, por lo tanto esas baterías vamos a poder cargarlas de día, en la oficina, en el centro comercial, en la estación de servicio, y esa batería eventualmente va a poder estar inyectándose en los hogares. Entonces se vienen cosas muy, muy interesantes con respecto a esta tecnología. Sí, Claudio. La gracia que tiene lo que dice Javier es que como hoy día estamos basados en petróleo, todo lo que se usa para guardar la energía, metemos en el estanque del auto y tenemos una energía guardada. Pero como queremos dejar de combustibles, quemar combustibles fósiles, la única manera que tenemos es con las baterías, de cargarlas, pero además son tan versátiles que se pueden usar, como decía Javier, para los autos, para asegurar la calidad de servicio, corta la luz, para las líneas de transmisión, no solamente para compensar cuando no hay línea de noche, para usarlas mejor. Entonces, el almacenamiento parece como una tecnología nueva que es, pero así, hiper multipropósito y en muchas escalas, escala arriba, abajo, en los autos, en los celulares. Voy a retar de nuevo porque ¿Tú te retas me yo? pongo muy... No, muy- pues la jerga, nuestra jerga. Pero la verdad, hay otras cosas más técnicas que también están ocurriendo hoy día en la red. En la medida que van incorporándose mucho más energía solar y eólica, se produce ruido en la red, que nadie escucha, obviamente, pero son cambios de tensión, cambios de frecuencia, perdón por la jerga, y la verdad que ahí las baterías hacen también un trabajo Maravilla. invisible y que es súper relevante en este minuto, porque, claro, en nuestras casas podemos aguantar quizá un poco de fluctuación de tensión, pero hay negocios que son muy sensibles, entonces estabilizar esto también las baterías permiten eso. Y eso es un trabajo un poquito menos visible que también hacen el almacenamiento y es súper necesario para una red que tiene tanta intermitencia en su matriz de generación. A partir de lo que decías tú, Javier, es interesante esto de la distribución, ¿no es cierto?, de la capacidad de almacenamiento. No sé, ¿alguno de ustedes si me pudiera describir
un poco el panorama de ese almacenamiento. Desde lo más grande, me imagino que hay, no sé, una especie de campus de baterías en algunas bodegas de baterías en algunos lugares, hasta la batería que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, en el teléfono o en cualquier aparato. ¿Cómo se compone este mundo del almacenamiento? A ver, obviamente, la visión de Transelec es que la forma más eficiente de almacenar es a gran escala. ¿Ya? Y eso es para ciertas necesidades. Como dijo Claudio, la verdad que las baterías tienen un montón de aplicaciones. Pero para asegurar este suministro de energía base, para movernos, la verdad es que grandes parques, y la verdad que no es más que un montón de containers, uno al lado de otro, 200 containers, eso es lo que llamamos parques de almacenamiento utility scale. Y eso al menos te resuelve una gran parte de la necesidad de un país. Pero sé que por el lado de Copec también tienen otras aplicaciones que son igualmente importantes. Varias aplicaciones porque el combustible ha sido súper relevante para el desarrollo del país. O sea, de hecho, hoy día estamos celebrando 90 años Copec y Copec nació justamente para llegar donde otros no llegaban. Es súper eficiente para almacenar energía, como decía Claudio. Y efectivamente hay muchas operaciones que están fuera de la red y que no son potencias tan grandes. Imagínense un pozo de extracción de agua en el desierto para abastecer a la minería, o un pontón en medio de los fiordos en el sur de Chile para poder cultivar salmones. Y hoy día ellos no tienen alternativa de generar salvo que con diésel. Entonces la batería ahí también puede prestar un servicio, como por ejemplo hacer funcionar el generador en su óptimo, es como manejar a 90 kilómetros por hora en la carretera, versus de estar en la ciudad en medio del taco, y esa energía abastece a esa batería y por lo tanto el consumo de energía es mucho más eficiente y también podemos, a través de la tecnología, contribuir a bajar emisiones en lugares donde es muy difícil llegar de otra forma. Entonces, hay múltiples usos que nosotros estamos estudiando, estamos trabajando de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Y también, con respecto a estabilidad, hay muchas empresas que cortan punta con generación diésel. ¿Qué significa cortar punta? Cortar punta es cuando tienen que funcionar en la hora de máxima demanda, donde están todas las luces y los aires acondicionados prendidos. Perfecto. Hay un costo adicional por el uso de la red, que se llama costo por potencia, porque es por la potencia instalada. Entonces hay muchas empresas que es tan caro ese costo de potencia que prefieren generar con diésel durante esas horas, ¿ya? Eso también nosotros lo podemos arbitrar con el uso de batería, y los generadores sirven de backup. Nosotros estamos trabajando con muchos clientes que hemos tenido problemas de cortes de luz y las baterías pueden cumplir una función, pero los generadores también pueden alimentar esas baterías, y al fin y al cabo estamos trabajando con nuestros clientes para poder darles servicios de continuidad operacional. Quería volver un poco atrás, Claudio, a ver si tú nos puedes ayudar a la descripción de la evolución que ha tenido Chile, porque es bien notable lo que ha pasado en el país con el tema de las energías limpias. Hace, no sé, 10, 15 años se veía como prácticamente un imposible, un poquito más tal vez, de llegar a tener una generación mayoritaria a través de energías limpias, porque era muy caro y se decía, sí, muy linda la generación fotovoltaica, pero es carísima, la eólica es carísima, etcétera, etcétera. Además no se puede almacenar y estaban todos esos problemas. Y el avance ha sido sorprendente. Bueno, el avance en Chile en general ha sido bien sorprendente en varias cosas, producto de algo que no solo tiene que ver con el hecho de que tengamos mucho sol, la mayor radiación del mundo en Atacama, o mucho viento en Magallanes, que en realidad todavía no lo estamos usando a la escala que podríamos usarlo, o los vientos del Pacífico, que el nombre Pacífico no sé dónde vino, porque tiene todo menos que Pacífico con todo ese viento. Entonces, lo que Chile ha tenido como virtud ha sido mucho más, por ejemplo, una muy importante apertura a la inversión extranjera, a inversión de largo plazo. Las mineras en Chile, que son inversiones a largo plazo, 30 años, o una línea de transmisión, todas estas inversiones muy intensivas en capital. Chile ha tenido una larga tradición de ser muy abierto y dar certezas de largo plazo de la inversión. Entonces, un primer elemento. Segundo elemento, mercados súper competitivos que han atraído las innovaciones. Entonces, cuando vino una nueva innovación en Chile, Chile es uno de los países que tiene más autos diferentes del mundo, porque entra cualquiera a competir y le entra más barato al otro. Y lo mismo ha pasado al mercado de la energía eléctrica, porque la nueva tecnología entró, en 2012 llegaron las primeras eólicas, en 2014 las solares, porque además había unos contratos a largo plazo que daban las empresas distribuidoras o las mineras, y las mineras incluso le pidieron el atributo, quiero que venga sin emisiones. Y eso permite que vaya la empresa generadora y vaya al banco, pida la plata y compra los paneles solares, que ese es otro factor de Chile bien impresionante. Como tenemos tantos tratados de libre comercio y a tan bajo costo, traer nueva tecnología a Chile también es muy barato.
Entonces, toda esa conjunción de factores, buenas políticas a largo plazo, apertura de inversión extranjera, mercados competitivos, y todo esto lo hemos hecho sin subsidio. Eso es lo más increíble. Chile nunca ha puesto de la plata pública ni un peso para el desarrollo del sector. Entonces, de ahí aprovechamos obviamente la gran oportunidad que Javier describía de la caída de precios. Cuando el mundo cayeron los precios solares, fuimos los primeros a comprar solares, están cayendo los precios de la batería, los buses eléctricos, son baterías con ruedas. Chile es el país del mundo que tiene más buses eléctricos, excepto China. Siempre Después de China China, es la claro. excepción. Tenemos más que Estados Unidos, más que Europa, más que cualquier país. Y eso lo hicimos porque tenemos este tipo de políticas públicas de apertura, de innovación tecnológica. ¿Cómo entra Transelec en este mundo del almacenamiento de energía y cuál es la motivación y la manera como lo están haciendo ustedes, Olivia? Bueno, primero decir que para nosotros fue bastante natural. Ujú. Y natural porque tanto las líneas como las baterías tienen algo en común. Es que ambos habiliten la transición energética. No generan ningún electrón nuevo, eso es verdad. Pero sin baterías y sin líneas es muy difícil que nuestra matriz de verdad sea casi totalmente renovable. Así que tienen eso en común. Pero yo diría que hay una razón adicional a eso, es que para nosotros es muy natural estar incorporando esta infraestructura grande, dado nuestro conocimiento de equipamiento eléctrico, dado nuestra huella geográfica. Estamos desde Arica a Chiloé, tenemos cuadrilla por todo Chile. Entonces, nos sale muy natural incorporar esa tecnología. Y además, también comentar que ambos tienen mucho que ver con nuestro propósito, la verdad. Ambos tienen que ver con querer conectar las energías del futuro para hacer un aporte a la descarbonización, y ambos cumplen ese rol. Y nos sentimos muy cómodos con estos bichos cuadrados, feo quizás, igual de feo que una subestación, pero la verdad que es lo que a nosotros nos gusta y sabemos hacer. Así que muchas similitudes. Y también, y quizás podemos profundizar más adelante en eso, y también un modelo de negocio bien parecido. Pero eso lo dejo quizás para más adelante. Dejémoslo para más adelante porque es un tema súper interesante. En el caso de ustedes en Copec, Javier, están desarrollando el parque fotovoltaico Granja Solar en conjunto con Transelec, ¿no es cierto? Cuéntanos de este proyecto. Ese proyecto es una adquisición de una empresa que quebró y nosotros adquirimos el activo, y siempre dentro del plan fue poder poner un parque de batería, y ahí, como decía Claudio, los compromisos de largo plazo son fundamentales, y esto es una pega demasiado grande para hacerla solo. Entonces nosotros como Copec entendemos que esto es un ejercicio colaborativo. Y ahí nosotros no tenemos experiencia construyendo parque o sea, infraestructura eléctrica. Nosotros en general hemos venido contratando proyectos que ya están andando para suministrar a nuestros clientes. Entonces, Transelec fue un aliado perfecto para complementarnos en este desafío. Y hasta el momento vamos súper bien en todos los plazos, conseguimos buenos precios o sea, consiguieron ellos porque ustedes están haciendo todas las negociaciones, y eso nos permite ese costo de energía ofrecérselo a nuestros clientes. Y también lo otro que estamos viendo, que son los plazos de los contratos de suministro eléctrico, también han venido aumentando en los clientes libres. Los mineros ya estaban acostumbrados a plazos súper largos, pero en general las empresas como los retailers o las productoras industriales estaban acostumbrados a contratos de 2, 3, 4 años. Y hoy día nosotros estamos viendo contratos de 8, incluso 15 hemos firmado. Quieren eliminar un factor de incertidumbre. Hay un factor de incertidumbre, y adicionalmente, dado que relativamente podemos estimar los próximos años las inversiones que se requieren para poder hacer frente al desafío que tenemos, que es de transmisión, que es de almacenamiento, podemos más o menos entender que son inversiones de largo plazo. Los clientes entienden de que estamos todos en este mismo bote, y por lo mismo hemos podido llegar a contratos mucho más largos de los habituales. Es interesante cuando se habla de transición energética. Uno lo piensa a niveles globales, pero a nivel de las empresas también están obligadas de alguna manera a transitar, ¿no es cierto? En el caso de Transelec, de la transmisión al almacenamiento, en el caso de Copec, del petróleo a la electricidad, ¿no es cierto? Empiezan a generarse un poco estas condiciones de empresas un poco híbridas. Y ahí entremos en lo que tú decías, Oliva, el tema del modelo de negocio, cómo cambia y cómo es necesario adecuar de alguna forma el modelo de negocio frente a esta necesidad de almacenamiento. Bueno, las baterías permiten varios tipos de modelo de negocio.
Y si bien el modelo que llamamos, perdón por la jerga, BOOT, Boot, tú eres el profesor didáctico, así que está muy bien que esté en el conversatorio para ayudarnos a aterrizar las cosas. BOOT, que se llama de forma simple Boot, y eso viene de la sigla en inglés que se llama construir, ser dueño, operar y transferir. Y ese modelo, la verdad que no es nuevo, existe hace tiempo en distintas industrias. Y en la práctica, este modelo estamos innovando con Copec porque es el primer BOT aplicado a almacenamiento. ¿Y en qué consiste el BOT? El BOT en la práctica permite a grandes empresas industriales como Copec, como mineras, que necesitan infraestructura importante, incluso crítica y estratégica, de entregarla a un experto y al tercerizar esta infraestructura completamente, tienen más tiempo para enfocarse en su core business y de alguna manera en una misma alianza, después durante 20 años estar tranquilo, pagando en general un fee estable por 20 años y eso le permite a nuestros socios de enfocarse en su core. Como en el caso de Copec, por ejemplo, muy fuerte en comercializar energía, que es algo que nosotros no hemos hecho en el pasado. Entonces, la verdad que aquí buscamos, encontramos una gran complementariedad entre la fortaleza de Copec y la fortaleza de Transelec. Claudio, ¿cuál es el potencial que tiene Chile de almacenamiento en estos proyectos, particularmente los proyectos eólicos y fotovoltaicos? Mire, yo te voy a sacar el potencial más grande todavía. Escuchaba a la Olivia decir esta transición de como compañía aliándose a Copec. Para que hagamos una idea del tamaño de la oportunidad, es que hoy día en el mundo, y volví a mi apunte, se venden 2 millones de dólares de petróleo en el mundo. Cobre, solo 180.000 millones, o sea, menos de un 10%. Y lo que estamos haciendo como humanidad es transitar de una economía basada en petróleo, y lo vemos en la transición que está viendo Copec, a una economía basada en minerales. Minerales, por ejemplo, las torres, los aluminio, las baterías, los litios. Entonces, esa transición de reemplazar esos 2 millones de dólares de mercado global de petróleo, que nosotros no tenemos petróleo, a una economía basada en minerales, donde sí tenemos cobre, sí tenemos litio, es una oportunidad primero macro, entonces, gigantesca para Chile. Y eso lleva que el almacenamiento, que es esta posibilidad de guardar, está fuertemente basado precisamente en minerales. Y la gran gracia que además tiene es que tú, una vez que extrajiste el petróleo, lo que más te se fue a la atmósfera y además genera gases de efecto invernadero y el cambio climático. Pero una vez que extrajiste el cobre o el aluminio o lo que uses para la línea de transmisión o el litio, lo sacaste una vez, instalaste la línea y, como decía Olivia, lo usas por los próximos 30 años y ahí está la línea y no tienes que volver a sacarla y no se quema nada. Entonces, la oportunidad de negocio desde el punto de vista de humanidad, de reemplazar una cosa extractiva permanentemente que sea la atmósfera y que daña además al planeta, por un negocio que es limpio, que no genera emisiones, donde la ciudad del futuro no van a tener autos que generen. Entonces, creo que la oportunidad para Chile, macro, es gigantesca y para obviamente la industria a nivel más micro, cada uno de estos puntos, es reemplazar todos los autos de combustión, reemplazar que la casa de la luna se corte, traer del norte la electricidad que tú al comienzo preguntabas y que no es capaz de pasar por las líneas. Bueno, eso requiere nuevas líneas, nuevo almacenamiento. Entonces, reemplazar ese 80% que hoy día todavía está basado en petróleo y solo la electricidad, solo el 20-25%, es una oportunidad como nunca antes la hemos tenido probablemente económica para Chile. ¿Y de qué plazos podría hablar uno? Porque lo increíble es que la transición energética siempre ocurre más rápido de descarbonización, ¿no es cierto? Tenemos una meta como país. Sí, mira, 2050, hay una meta meta como país que es la carbono neutralidad, pero que es una meta macro que tiene que ver con nuestros bosques y la capacidad de absorber el CO2, reducir las emisiones. De hecho, hoy día el sector de generación eléctrica genera como 19 millones de toneladas de CO2 al año. El transporte genera como 30. O sea, hoy día el transporte es mucho más lo que genera emisiones de lo que él. Entonces, esto ocurre a veces mucho más rápido. En Estados Unidos, cuando se cambiaron de los carruajes a los autos, ocurrió en menos de 10 años. Yo estoy convencido que esta capacidad de innovar y de que de la noche a la mañana todos empecemos a transitar, porque realmente ya no va a tener sentido comprar autocombustión. Si en los próximos pocos años no va a tener sentido. Hoy todavía es caro, pero si uno mira lo que te cuesta operar una autocombustión versus un auto eléctrico, el auto eléctrico al final no mantenís nada, no tiene radiador, no tiene petróleo. Entonces va a ocurrir rápido. Yo creo que en 10 años más va a permitir cargarlo en todas partes. En todas partes. Estamos trabajando. Una bicicleta eléctrica la cargo en mi casa. Van a tener que cambiar el modelo incluso por algo. Copec hoy día es mucho más importante parar por la bomba de benzina al servicio
que la propia Sí, carga del y combustible. justamente eso cuando nos preguntan por qué estamos en esto, es porque el desafío de nuestros clientes, como tú dijiste. Y Copec siempre no es vender un litro de combustible, es un litro de combustible donde el cliente lo necesita. Cuando estamos hablando de mineras, hay mineras que operan a 4.500 metros de altura, que son flujos operacionales de 24/7 y el combustible no sirve en el puerto. Tiene que estar en el camión extractor 24/7 disponible. Lo mismo en la estación de servicio, es la certeza de que vas a llegar a un lugar y que vas a estar seguro, iluminado, de vas a poder tomar el mismo café que se toma a lo largo de todo Chile. Y al fin y al cabo el combustible es el energético que tu auto necesita, pero nosotros atendemos a las personas que manejan ese auto. Y por eso somos primeros en servicio. Entonces, si las personas van a empezar a usar autos eléctricos, nosotros los vamos a seguir acompañando. Nosotros estamos con nuestros clientes. Y lo que usen nuestros clientes, nosotros los vamos a apoyar a que ellos puedan usarlo de forma eficiente. Entonces, nuestro compromiso no es con el energético en sí, sino que con la necesidad que tienen nuestros clientes de energizarse. Y el Mira, BOT sí. justamente permite, este modelo de negocio, permite que Copec siga siendo el mejor en servicio y tras bambalina nosotros diseñamos, financiamos, construimos y de hecho es la misma transformación, porque tú tienes toda la razón, Polo, las empresas están cambiando y nos tenemos que adaptar. Y de la misma manera también nos dimos cuenta que este mismo modelo también funciona para el suministro de agua. Para construir líneas de transmisión. Entonces, efectivamente, todas las empresas, no solo la matriz energética, el marco regulatorio, todo se tiene que adaptar. Y también nosotros, las empresas también. ¿Cuánto ha costado esa adaptación? ¿Cómo lo ven ustedes, tanto en Transelec como en Copec? Porque pasa que cuando una industria pertenece a un sector que es muy claro, que es el sector, qué sé yo, estoy pensando en industrias que en algún momento fueron muy florecientes y después tuvieron algunos problemas, el tema de los ferrocarriles, por ejemplo, en el caso de Chile, o otra serie de industrias donde finalmente uno dice, la gente está enamorada no sé, de los rieles y de las locomotoras. Y por lo tanto les costó mucho mirar hacia adelante. A lo mejor puede pasar que algunos están enamorados del petróleo, otros están enamorados de las líneas. Entonces cuesta efectivamente mirar hacia adelante. ¿Cómo ha sido en el caso de Transelec? En nuestro caso, la verdad es que hay un hilo conductor entre todos, en toda esta transformación que estamos viviendo. Nos gustan los fierros. Nos gustan los fierros. Y nos gustan los fierros y además nos preocupa muchísimo y estamos de verdad formateados para que no falle. La verdad, para nosotros, producir un corte a una casa, a 10 casas, a una minera, realmente para nosotros es una obsesión evitar eso. Y eso lo tenemos, ese chip lo tenemos desde muy, muy temprano, desde hace 80 años. Entonces, eso es el mismo chip que necesitamos para que no le falle el agua para las mineras. Entonces, la verdad, teniendo fierro y pudiendo nosotros aportar con esta pasión que tenemos por no fallar, nos resulta bastante natural. Y permítame tomarme de eso mismo. El almacenamiento, ¿qué papel juega en justamente en ese concepto, no fallar? No fallar efectivamente, porque cuando falta sol y falta viento, realmente hoy día lo mejor que hemos encontrado, la verdad que se sigue esta industria, atrae mucha inversión de research y se siguen buscando mejores formas, pero la verdad, lo mejor que han encontrado hasta ahora son las baterías. Hay otras formas más complejas, probablemente ambientalmente, socialmente, y sin ese componente realmente era muy difícil movernos hacia un sistema seguro. Y ahí volvemos al tema, que no puede fallar. La batería es el componente que faltaba, que estaba caro y que hoy día está in the money. Sí. Javier. Que nosotros, es lo mismo, nosotros nuestro propósito son los clientes y lo que nosotros queremos es que nuestros clientes puedan llegar a su destino, de que puedan producir, de que puedan estar en su casa y tenemos hoy día más alternativas para ofrecerles cómo solucionar esos desafíos que tienen. Las baterías vienen a cumplir parte de ese rol, que es suministro seguro de energía eléctrica. Pero adicionalmente vamos a ver algún tipo de almacenamiento de energía térmica, con bombas de calor que permitan almacenar agua caliente y después usarla para calefaccionar en la noche. Vamos a ver muchas otras cosas que
que nosotros también vamos a seguir viendo. Entonces, nosotros tenemos un Venture Capital, un fondo de inversión, que está en San Francisco justamente viendo qué está pasando en el mundo, e invertimos en compañías que nos permitan llevar esas tecnologías a nuestros clientes y de esa manera nosotros traer esos avances tecnológicos a los lugares donde nosotros participábamos, en Chile, Colombia y el resto de Sudamérica. Entonces estamos todo el tiempo mirando qué está pasando, qué otras cosas se están inventando, cómo están las nuevas tecnologías de almacenamiento, porque hoy día estamos usando la tecnología de ion litio, o sea, de ion litio, se está hablando del desarrollo del ion sodio, y van a haber otras tecnologías que van a usar otras químicas, pero al fin y al cabo nosotros, más que la tecnología en sí, nos interesa lo que esas tecnologías les resuelven a nuestros clientes. Entonces buscamos lo que pase también con el hidrógeno verde, que es algo para ciertas industrias súper relevante, y nosotros, más allá de inventar la solución de hidrógeno verde, vamos a estar atentos a lo que pase, de manera de cuando eso esté preparado, nosotros lo vamos a traer y se lo vamos a disponibilizar a nuestros clientes. ¿Cómo lo ven, Claudio, en tu caso? Y tú lo decías de alguna manera, y algunos lo han expresado de la siguiente forma, diciendo, estamos parados, bueno, sentados en este minuto, sobre el futuro. Sí. Sobre lo que tú mencionabas, el cobre, el litio, los minerales que se necesitan justamente para la transformación energética y para enfrentar el desafío de la crisis climática. Lo estamos adoptando desde el punto de vista, porque también es muy importante, claro, lo que hagan las empresas, pero también es muy importante lo que dicte la política pública, que a veces no va tan rápido como debiera y cómo van efectivamente las necesidades de las personas, en definitiva. Oye, mira, tal vez una de las primeras cosas mientras escuchaba que lo vemos desde la Universidad Adolfo Ibáñez es acompañar mucho también la transformación que las personas de las compañías están viviendo. Hemos trabajado con muchas empresas del sector de energía en los procesos de transformación de su gente que antes trabajaba en tecnologías térmicas y que hoy día tiene que transformarse en las nuevas tecnologías. Y eso es un proceso de tu vida adulta. Nosotros, obviamente, como universidad formamos mucha gente en pregrado, pero hoy día vemos cada día más la necesidad del aprendizaje durante la vida, de transformar a las personas en la compañía. Entonces, no solamente significa aprender nuevas tecnologías energéticas, sino que junto con las tecnologías eléctricas vienen todos los desafíos digitales. O sea, hoy día necesitamos, por ejemplo, urgentemente digitalizar las redes, que uno sepa en detalle, y esa es la gracia de la electricidad, que puede saber exactamente dónde, pero hoy día no se sabe. O sea, se corta la luz en mi casa, la única manera que la distribuidora sepa es que yo la llame. Entonces, como universidad... Ahora, perdón que te interrumpa ahí. A fines del 2018, si mal no recuerdo, sí, vino todo el tema de los medidores inteligentes y fue una gran crisis. Sí, bueno, pero mientras Chile tuvo esa crisis... Y eso tenía que ver justamente con la digitalización del sistema. ¿Te puedes creer que mientras Chile tuvo esa crisis y paramos básicamente la inserción de medidores inteligentes, que ese nombre quedó dañado políticamente, Uruguay hoy tiene el 100% de sus redes de distribución digitales. La gente en Uruguay sabe exactamente cuánta luz entra a la casa, cuánta sale, todo. Entonces son condiciones habilitantes, pero además vienen, y estamos acompañando a compañías tanto a nivel como gerencial, como también en operativo, todo lo que viene con la inteligencia artificial, porque la gracia de todo esto que describe, cuando Olivia dice, aman los fierros. Bueno, la buena noticia es que estamos transitando a más y más fierro, y menos líquido y combustible, pero eso necesitan control digital, tienen riesgo de ciberseguridad, tienen la posibilidad de habilitante de la inteligencia artificial, ¿para qué decir el consumo energético adicional, que significa los data centers y todo eso? Entonces, Chile de alguna manera tiene, y lo vemos desde la academia, oportunidades, pero tiene que abordar también la transformación de las personas en este proceso, y lo hemos visto por la alta demanda que nos piden las compañías en ayúdenos a transformar nuestro equipo. ¿Cómo abordamos, por ejemplo, la incorporación de inteligencia artificial en todas las nuevas tecnologías de control de los sistemas de transmisión? Y obviamente ustedes están en un lugar muy bien posicionado en California mirando el futuro de lo que se viene. ¿Cómo lo ves, Olivia? Desde también las oportunidades que se abren para Transelec en este periodo, en toda esta etapa de transición. Estamos aprovechándolo con todo, y esa transición es al final para reducir huella de emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la huella hídrica. Entonces, eso es lo que nosotros sentimos que estamos haciendo, es hacer que cualquier producto hecho en Chile tenga la menor huella posible. Y eso nos motiva mucho, y nos motiva cuando además esto va acompañado de fierro. Y la verdad, para eso, justamente, hacer ductos, desalinización, plantas de desalinización, subestaciones, líneas, almacenamiento, todo esto, la verdad,
es para reducir la huella, para producir cualquier cosa que se produzca en Chile. Y eso nos permite en un mercado que cada día está más sensible a ese punto. Hoy día uno podría pensar que el cobre es el mismo en todas partes. No, hoy día hacen el doble clic y dicen, pero a ver, ¿cómo produjiste esta tonelada? Y ahí viene una tremenda ventaja para un país como Chile si logra hacer más renovable toda su matriz energética y obviamente reducir el combustible fósil y electrificar cosas que hoy día todavía no están electrificadas, que todavía queda un buen resto ¿Qué por ejemplo podría electrificar. dar en ese sentido? Bueno, Para electrificar, la verdad, hoy día... calefacción, por ejemplo. Sí, calefacción, es un gran tema, calefacción. Yo ya di ese paso, eliminé, que no me escuchen lo de Metrogas, pero eliminé el gas de mi casa, y mi casa es 100% eléctrica, entonces... Flux solar. Flux solar, sí. Estás bien informado. No diga, efectivamente. Entonces yo tengo un techo solar, tengo una bomba de calor para la calefacción, tengo el agua caliente, también es con una bomba de calor, que además son súper eficientes, consumen mucho menos energía que antes, pero una cosa que me he dado cuenta en este tiempo, y hemos trabajado mucho con la gente de Flux, es la falta todavía de capital humano de personas que conozcan estas nuevas tecnologías. Porque son todas tecnologías emergentes, pero va a ocurrir. O sea, ya están ocurriendo las bombas de calor. El split es lo más conocido, la gente que pone el aire acondicionado. Pero hay tecnologías mejores y mayores en guardar calor, guardar energía eléctricamente. Y ya en mi casa no hay emisiones. Entonces eso creo que también necesita una transformación del servicio, como dice... que va a entrar a tu casa, la empresa Copec entra a tu casa, entra a otras cosas que, bueno, hay montones de empresas que están hoy día ya empezando a transitar, a ofrecerte el techo solar y vaya a poder cargar el auto en tu casa. Antes no podías cargar el auto más que en la estación de servicio. Y eso es bien increíble como modelo de negocio. Y hay una cosa bien interesante que, por ejemplo, la regulación que obligaba a gestionar la eficiencia energética ha sido súper positiva porque nos ha permitido a nosotros entrar a las empresas y entender cómo consumen su energía con mediciones, con datos. Y en base a eso, buscar caminos para bajar esas emisiones. Entonces, esas buenas regulaciones, por ejemplo, permiten a las empresas darse cuenta de que tenían mucho potencial de eficientar los procesos. Y a nosotros nos permitió conocerlos mucho mejor y de esa manera empezar a hacer cosas que antes nos parecían súper lejanas, como meternos en el mundo eléctrico, en almacenamiento, en desarrollar una planta fotovoltaica dentro de la misma instalación de los clientes, eventualmente empezar a trabajar en eficiencia en clima, en procesos de calor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mide, cuando uno entiende, hay un montón de posibilidades. Y lo mismo va a pasar en los hogares, en los edificios de departamentos, en las oficinas, donde al tener más alternativas, podemos ofrecerle condiciones muy favorables a nuestros clientes. Mirando un poquito hacia el futuro, Olivia, ¿qué desafíos tenemos como país para aumentar la eficiencia, la seguridad, la continuidad del sistema eléctrico y cómo se inserta también el mundo del almacenamiento energético en esos desafíos? Bueno, el desafío madre, digamos, o padre, porque es masculino desafío. El desafío padre sería justamente lo que hemos estado hablando, que es de descarbonizar nuestra matriz y irnos hacia una reducir matriz... la huella, lo que tú decías, exactamente. ¿no es Ese cierto? sería como... Pero esto tiene subdesafíos. Y obviamente el subdesafío es lograr incorporar estas nuevas tecnologías. Viene detrás de eso todo un tema humano, de capacidades humanas, que es parte del desafío. Y quizá hay un tema que no hemos hablado tanto, que es el desafío regulatorio. Y se puede ver que países que han tomado cierta línea regulatoria han logrado fomentar muchísimo la incursión de cierta tecnología y otros que tomaron otra decisión. Entonces, la verdad, en esta industria, el marco regulatorio puede hacer mucha diferencia. De hecho, uno de los mercados donde hay más penetración renovable y donde ya hay muchas baterías operando, uno puede ver que ahí el marco regulatorio entrega señales económicas que permiten reconocer todos los beneficios que tiene una batería. ¿Ya? No solo el trading, que es mover energía desde la mañana hacia la noche y ahí generar un margen, pero reconoce el servicio que presta una batería tan específicamente como permitir subir carga. Otro precio para la batería que se ofrece para bajar carga, para controlar tensión. Y todo eso tiene una señal económica. Y esas señales económicas son muy relevantes en un país y son la guía, la verdad, muchas veces. Así que yo creo que eso también es parte de nuestro desafío, el tema regulatorio. Bueno, no quiero parecer, no sé, majadera, pero el tema de la permisología obviamente también es un tremendo desafío. Las líneas y los parques
requieren muchos permisos. Entonces ahí en la medida que podemos agilizar eso también es un tremendo desafío. Claro, mientras más larga la línea además, ¿no es cierto? Más permisos. Muchas autoridades, Claro. sí, así que son desafíos. Yo diría que esos son como los principales que veo. En el caso tuyo, Claudio, ¿cómo ves justamente esos desafíos? Y pensando también en que las tecnologías nos sorprenden, y tú mencionabas la inteligencia artificial, y hay tecnologías disruptivas que están ahí, ya están con nosotros, pero que nos hacen además muy difícil, ¿no es cierto?, poder prever qué es lo que va a pasar en, no sé, 5 años. Ven más allá del, no sé, el 2030 está complicado en ese sentido. Yo no sé si quién decía eso, pero hay una frase que dice que hacer predicciones es súper difícil, sobre todo cuando se trata del futuro. Pero es súper cierto, porque nos pasó, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Yo estudié hace muchos años y estudiábamos Machine Learning y uno aprendía como que existía la posibilidad que las máquinas aprendieran. Pero hasta que no fue la capacidad de cómputo con la capacidad de software para poder generarlo, que no irrumpieron en nuestra capacidad de la vida cotidiana, y de repente aparece como una necesidad emergente el consumo nuevo de electricidad producto de esto. Y ahí hay que moverse siempre al sector energético en un triángulo. Nosotros somos parte del World Energy Council, que siempre ha planteado que el trilema energético. Imagínate moverte en un dilema, ya moverte en un trilema. El trilema es en que la energía sea segura, que no se corte la luz o que el fondo esté siempre disponible, que sea sostenible, como dice Olive, que no haya emisiones, que no dañe el medio ambiente, pero además sea accesible, que las personas puedan comprarlo. Entonces, ¿por qué la gente consume leña en el sur de Chile? Porque es la manera más barata, pero es la más contaminante. Claro. Entonces, esa transformación es fundamental. Y yendo al desafío regulatorio que plantea la Olivia, Chile ha sido pionero, en los 80 lo fue imitado por las reformas en el sector eléctrico que hizo, pero no hemos quedado atrás en 2 grandes reformas. Una, que es demasiado urgente, que es la reforma de la distribución eléctrica, que es básicamente cómo asegurar que en las casas tenga mejor calidad de servicio y además permita facilitar todas estas tecnologías de generación distribuida, carga distribuida, que las baterías que dice la Olivia, que pueda yo en mi casa una batería y que le venda al sistema ciertos servicios a cierta hora. Eso es una reforma urgente en distribución. Y la otra es una reforma todavía al mercado eléctrico mayorista o al mercado que permita sofisticar mucho más los productos y servicios que se puedan tener. Hemos perdido muchos años, sobre todo en distribución, en mi juicio, para hacer esa reforma. Lamentablemente, como todas esas reformas que son muy de largo plazo, se enfrentan con los conflictos y problemas a corto plazo, que hemos tenido la pandemia, la invasión rusa a Ucrania, Medio Oriente. Entonces, como que a veces nos come la contingencia y en materia regulatoria perdemos la mirada a largo plazo. Y no habríamos tenido probablemente los problemas que tuvimos el año pasado con los cortes masivos de luz, con las caídas de los árboles, si hubiera baterías en muchas casas. De hecho, hubo gente que enchufó su auto eléctrico a la casa. El futuro va a venir por ahí. Resiliencia, seguridad, pero tiene que ser accesible, porque hoy día la cuenta de la luz ha subido mucho. Pero ha subido mucho porque no subió durante la pandemia, porque la invasión rusa a Ucrania y muchas cosas subieron los costos de los petróleos y porque el IPC subió. Y el precio del dólar. Y el precio del dólar, IPC y dólar. Entonces, todas esas cosas, si no es accesible para la gente, tampoco finalmente hace sentido. Y cada día estamos más adictos a la energía. Bueno, entonces, además, uno corta la energía pocos minutos y en general se genera un drama en cualquier ámbito de la sociedad. Entonces, por un lado, no puede faltar y la necesitamos para todo. Claudio en su casa incluso para todo. Tú y para mi señora todo. que cuando se cortó la luz, tuve que sacar las cocinillas de camping del entretecho y mi señora me quería matar, pero efectivamente, porque ahí estaba el balón de gas con el camping de gas. Eso era confiable. Pero era contaminante y no es la razón que... Pero es el equilibrio que tenemos que encontrar, porque la verdad es que no puede fallar nunca y eso requiere redundancia. Todo esto son inversiones. Pero por otro lado sabemos que el precio de la energía es un insumo que ocupa todas nuestras industrias. Entonces nosotros también queremos colaborar con la competitividad de Chile. Entonces ahí está el dilema, ahí está el trade-off que no es fácil. Y en ese mismo sentido, la energía en Chile, si uno lo compara con otros países de la región, en términos de cobertura, en términos de tarifa. ¿Cómo estamos parados ahí? ¿Claudio? La cobertura muy bien. Tenemos una cobertura, obviamente, de calidad-servicio, o sea, de cobertura, ¿no? Calidad-servicio tenemos brechas en zonas rurales, muy bien. Y durante la pandemia se vio la resiliencia del sistema. Incluso en Perú hubo 30% caída de la demanda eléctrica porque hubo interrupción por la pandemia. Aquí, en general, el servicio llega. Obviamente, cuando hay un apagón como el que ocurrió en febrero, que por lo demás ocurre en muchos países del mundo. Lo vimos que ocurrió en España, tiempo después en España, había ocurrido en Italia, desde Suiza hasta Roma, ocurrió en Nueva York hasta Boston. O sea, los grandes sistemas fallan,
a veces por las cosas más extrañas y hay que estar preparados y eso se llama la resiliencia. O sea, tu sistema tiene que ser capaz de, obviamente, ojalá no propagarse la falla, cosas así. Entonces, en Chile en general, la mirada de calidad de servicio tenemos cobertura, todo el mundo tiene luz eléctrica. Lo que tenemos, producto que el IPC subió, el dólar subió, es que el costo de la electricidad hoy día está caro y además estamos repagando una deuda que se acumuló por la pandemia. Pero la mirada de largo plazo es que obviamente sol, viento y más líneas nos debieran permitir, sobre todo establemente, tener energía confiable de largo plazo que sea, como dice el Olivier, una ventaja competitiva especial de Chile. Claro, sol, viento, más línea y el tema de esta conversación, La batería. almacenamiento. El Bueno, precio, sí. claro, De- el almacenamiento de- habilitante. claro. Todo esto. De hecho, yo creo que una cosa, justamente con esa preocupación por la competitividad, yo creo que como transmisores relevantes en Chile, nuestra primera preocupación es aprovechar al máximo las líneas existentes. Y para eso las baterías tienen una aplicación que es menos conocida y que de alguna manera permite, hoy, desde el minuto que tenemos la batería, permite ocupar con un porcentaje adicional que puede a veces ser 20% una línea existente, que normalmente el coordinador lo mantiene como buffer, como reserva. Pero si podemos complementar esa línea existente con 2 baterías en cada una de las extremidades, batería intensiva en potencia, no tienen que durar mucho, no tanta intensidad en energía, pero sí en potencia, eso tranquiliza al operador del sistema, dice, perfecto, esta línea existente podemos ocuparlo 20% más. Se reducen los vertimientos. Y es una forma, al menos temporal, para resolver y sacarle el jugo a las líneas que ya están y que ya se están pagando. Y yo diría que eso es lo primero que tratamos de hacer. Eso no significa que no vamos a construir más líneas a futuro, porque el crecimiento de la demanda no va a permitir resolverlo sola con ese 20% extra que sacamos con las baterías. Y eso lo llamamos una línea virtual. Sí, y ¿Está bien? nosotros tenemos experiencia en eso, por ejemplo, en la electrificación del transporte público, Claro. donde lo evidente sería cargar de noche porque los buses no se mueven de noche, pero ahí nosotros hemos metido la inteligencia, el conocer cómo son las rutas, cómo se usa ese activo, que en este caso es el bus, para diseñar estrategias de carga donde tratar de llevar un mayor porcentaje de carga al día. Y lo mismo vamos a tratar de hacer. ¿Por qué es eso? Para entender bien Es que, cuál es la lógica. En el día se genera fundamentalmente, uno puede acceder a precios solares Ujú. y en los contratos hoy día que nosotros estamos armando podemos dividir el precio de la noche, separarla del precio del día Perfecto. y por lo tanto uno diseñar estrategias de consumo que en la medida que uno pueda trasladar consumos de noche al día. Eso porque generar de noche es más caro que Es más generar caro porque de efectivamente día. requiere, como base sí, podemos claro. decir que necesitamos el precio solar más el costo de almacenamiento o el costo del combustible que genera esa Claro, electricidad. claro. Pero como estamos buscando buscar consumos renovables, al final la base renovable va a estar dada por el solar más almacenamiento. Entonces, uno al usar la inteligencia, al usar el entender cómo uno usa sus activos, puede diseñar estrategias que permitan maximizar justamente esa capacidad instalada para usarla a favor de uno. Y en el caso, por ejemplo, de la electromovilidad, también podemos diseñar baterías, o sea, camiones que tengan baterías más pequeñas, que es el principal costo, de manera de que, por ejemplo, si uno pudiera cargar en el centro de distribución de la empresa que después va al supermercado, y mientras descarga el camión en el supermercado, aprovechar ese tiempo para hacer una nueva carga y adicionalmente pasar en la carretera en una estación de servicio y hacer una carga que no es el 100%, pero hacer una estrategia que permita hacer cargas en distintos puntos, por lo tanto colaborativa, y de esa forma dimensionar los equipos mucho más económicos y mucho más eficientes y que usan justamente toda esta infraestructura de la forma más óptima posible. Yo decía, bueno, y tú lo ratificabas, Claudio, ¿no es cierto? La dificultad para hacer predicciones que tenemos, sobre todo hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con justamente la capacidad que podemos desarrollar en términos de la generación, la transmisión, el almacenamiento, y de qué manera podemos lograr esos equilibrios que hoy día de alguna manera están rotos? Porque ¿dónde hay que hacer esos cambios, esas modificaciones importantes? ¿Cómo lo ves tú, Claudio, también, Olivia, desde el punto de vista de la empresa, ¿no? O sea, un enorme cambio que va a haber, y Javier lo deslizaba, es esta enorme ganancia en eficiencia, porque tenemos con la electricidad mucho más información. Tal vez el mayor ejemplo de ganancia en eficiencia es cuando tú pones un litro de bencina en un auto
el 85% de ese litro se pierde en calor. Por eso los autos tienen radiadores y las carreteras tienen ventiladores, los túneles. Mientras que un auto eléctrico, el 90%, 95% de la electricidad que tú metes en la batería se transforma en movimiento. E incluso cuando lo frenas, el auto se recarga. Imagínate la eficiencia. Entonces, estamos hablando de que un auto eléctrico es 6 veces o 8 veces más eficiente que un auto de combustión. Un auto de combustión es básicamente una calefacción con ruedas que se mueven un poco. La parte es calor. Entonces, pero la gracia además que el auto eléctrico o cualquier equipo electrónico es que te permite tener mucha data, mucha información y usando las tecnologías puedes hacer aproximaciones cada vez más ajustadas al requerimiento exacto. Hoy día te compras un camión que tiene el estanque que tiene nomás, pero en la medida que tú puedes ir ganando precisión, decisiones, vas a tener una sociedad que ocupe menos huellas de espacio físico, menos huellas de carga y vaya a poder además hacer todos estos equilibrios de red. Cuando se conecte ese auto a recargar en el centro logístico o en cualquier parte, si voy a la farmacia, me enchufo o lo que sea, va a cambiar un paradigma y eso va a haber una red completa que va a tener información y data que va a decir, mira, hay un nuevo punto de carga, hay un mall, lleno de autos en el mall. Todos esos autos van a contribuir a los servicios que describió Olivia, a entregarle a la red servicio. Entonces, creo que el modelo va a cambiar, pero no podemos olvidar nunca que hoy día la electricidad solo es el 20 y tanto % de energía, mientras que todavía el diésel es más del 30%, la benzina es el 15%. Entonces, vamos a cambiar mucho en los próximos años y vamos a tener más digitalización. Yo estaba mirando, yo tengo mi panel solar, lo puedo ver en pantalla, puedo ver cuánto gasta la bomba de calor en todo momento. Antes, ¿cuándo sabía cuánto había en el balón de gas? No tenía idea. Hay que moverlo nomás. Bueno, había que moverlo, que le quedaba algo. No había, había que tener un segundo balón por si acababa el primero. Claro. Está cambiando. Sí, quizá agregar que todo este tema de la inteligencia artificial requiere mucho procesamiento. Claro. Y la verdad, el mundo va a ser cada vez más eléctrico. Obviamente hay lugares más tradicionales que ha costado electrificarlo. Por ejemplo, la cementera, camiones pesados, todo esto todavía están ahí los desarrollos para tratar de electrificarlo. Pero no hay ninguna duda, y se nota hoy día en varios países, que los data centers que tú lo mencionaste en algún minuto, también van a aumentar la necesidad de generación de energía. Así que se nos vienen muchos desafíos, poder cumplir esa necesidad como actores en el sector. Javier, pongámonos en los zapatos de los clientes, de las personas, de los consumidores finales, gente en sus casas que está pensando un poco, a lo mejor, soñando con seguir el camino que ya siguió Claudio, ¿no es cierto?, de electrificarse completamente. Iba a tirar un chiste sobre tu pelo, pero no lo voy a tirar. Nos imaginamos el chiste. Dejémoslo ahí. ¿Cuál sería la recomendación y cuál es un poco la perspectiva futura para esas personas que tienen que tomar opciones, en definitiva, y tienen que también cuidar su bolsillo? Exactamente. Hay 3 desafíos. Uno es que llegue el suministro, después la infraestructura que requiere para poder autogenerar o calefaccionar, efectivamente inversiones que requieren financiamiento, y después hay que operar y mantener eso, y para eso ahí la parte digital, los datos pasan a ser fundamentales. Entonces, cuando hablamos con la empresa, plantearle el hacer un retrofit del equipo, es decir, renovar un equipo antiguo por uno nuevo, podemos hablar con ellos planes de financiamiento, y al fin y al cabo es algo que es más simple de poder construir un caso de negocio, porque el largo plazo es algo que las empresas llevan mucho mejor. En el caso de las personas, cuando uno va a instalar una planta fotovoltaica con una batería, es una inversión que es relevante y que muchas veces no es simple de financiar. Nosotros tenemos hoy una alianza con Galgo para poder financiar a 180 cuotas. Adicionalmente, estamos viendo la posibilidad de adicionar esta inversión en infraestructura de las casas a un crédito hipotecario, y eso efectivamente ayudaría, porque cuando uno lo transforma en cuota, al final hay ahorro y se paga solo. Pero hay un horizonte de plazo que hoy día estamos 5 o 6 años, que a veces puede ser un poco largo para las personas. Pero cuando vamos a los edificios residenciales podemos hacer cosas, en las oficinas podemos hacer cosas, en las empresas definitivamente podemos hacer cosas, y estamos trabajando para poder también llegar a las casas y poder ofrecer justamente estas alternativas para que puedan financiar en cómodas cuotas, y de esa forma el ahorro en consumo pague la inversión.
esa energía tiene que llegar, en todo caso, ¿no es cierto? Hay que transmitirla. ¿Y qué papel juega ahí y cómo ves el rol de Transelec, Olivia, en esa perspectiva futura? Las líneas y más líneas. Y yo sé que de repente no las encuentran muy lindas, ya lo dije antes, pero la alternativa es no tener energía y eso es complicado y cada vez va a ser más complicado. Así que eso es lo que nosotros somos expertos en eso. Por lo tanto, hoy día estamos felices de ver empresas mineras, por ejemplo, que antes querían hacer todo ellos, porque efectivamente, sin energía y sin agua no hay cobre. Entonces estamos viendo que está agarrando fuerza este modelo de entregar una parte súper relevante de su proceso y de confiar en otro, en tercerizar. Y eso para nosotros es un tremendo desafío, de agarrar esa confianza que hoy día las mineras sí están dispuestas a entregar, ¿ah? Y decir, sí, las voy a dejar en manos de un experto y yo concentrarme en lo que sé hacer, que es producir cobre. Entonces, eso nos presenta un tremendo desafío y muchas oportunidades. Y para, un poco pensando también en las personas, porque, claro, cuando uno ve, por ejemplo, paisajes muy lindos en otros países, los aficionados, por ejemplo, el Tour de Francia, se pueden dar cuenta de eso, que muestra unos paisajes espectaculares en toda Francia, unas montañas, y uno siempre ve en la cima de las montañas, ¿no es cierto?, torres de transmisión para poder eléctrica. transmitir el video. Por ejemplo, para poder transmitir, claro. Entonces, efectivamente, ahí hay que aquilatar, ¿no es cierto?, los costos y también con los beneficios que se... Porque al mismo tiempo estamos exigiendo que el celular podamos cargarlo y que tengamos luz en la casa y que si estamos cada vez más electrificados en las casas tengamos evidentemente más disponibilidad de energía. Yo creo que hay que hacer distinciones. Yo creo que tal vez el centro de la pregunta es cómo le cambia la vida a las personas. Esa es la discusión. Al final, claramente la energía le ha cambiado la vida a la humanidad en los últimos 200 años y la digitalización está cambiando la vida reciente. Y las personas tenemos necesidades crecientes en estas cosas. Entonces, esto no es solamente por el hecho de que obviamente hay negocios y esto, sino que al final la tecnología y esto da bienestar, lo da en salud, lo da cuando descontaminemos las ciudades. Hoy día mueren al año en Chile entre 4.000 y 8.000 personas de manera prematura por la contaminación del aire. Cuando dejemos de usar leña o otros combustibles para calefaccionar, vamos a tener ciudades más limpias, vamos a haber ahorrado un montón de vidas. Después también, lo mismo con las ciudades, tal vez lo más importante es pensar en ciudades más amables en términos tanto del transporte público o, por ejemplo, la bicicleta eléctrica, que yo la uso harto. Es un medio de transporte, pero me cambió la vida de usar una bicicleta. Antes la bicicleta era un deporte y Santiago tiene una pequeña pendiente. Yo llegaba un poco transpirado, pero la verdad la bicicleta eléctrica ya no. Entonces creo que va a cambiar la vida y está cambiando la vida en las ciudades. Entonces el metro, obviamente, y todos estos medios, y los buses, y los autos eléctricos, lo mismo. Entonces los autos ya no son más silenciosos y eso cambia el bienestar. Y un último gran bienestar, que yo tengo una obsesión personal, pero cuesta, es que las líneas de distribución en las ciudades sean soterradas. Todo nuevo barrio y todos los antiguos barrios ojalá pudiéramos ir con el tiempo, porque eso no solo trae beneficios ambientales visuales, sino que además trae beneficios que si se cae un árbol o choque, no se corta la luz, y además son mucho más resilientes al mantenimiento. Entonces, eso tiene que cambiar. Y eso tiene que ver con esta reforma de la distribución. Y ahí aparece el trade-off de nuevo. Claro, y las líneas de distribución de larga distancia son lo que son. Yo discrepo, por ser ingeniero eléctrico, de que sean feas. Yo creo que son parte del... Qué bueno. No, lo que pasa es que tal vez en países más desarrollados los trazan efectivamente por las mismas zonas. Lo vi en Nueva Zelanda hace poco. Pasan por zona urbana. Acá no hemos dedicado a pasarlo por la punta de los cerros por razones socioambientales. Pero es mucho más razonable pasarlo junto a una carretera porque es parte de la infraestructura que la humanidad tiene, tal como tiene puentes, tiene caminos, tiene casas. Las líneas de transmisión son parte de una estructura, pero obviamente van a ir hibridadas del almacenamiento. Y el futuro nos va a deparar esto, pero yo creo que es mucho más importante hacer ciudades más amables, soterrar cables, distribución, y ahí el almacenamiento también va a tener un rol, porque vamos a poder tener batería distribuida en las ciudades. Claro, incluso a nivel de las casas, a nivel de las personas. Y te cambia, ¿no?, la ciudad. Tú miras una ciudad y caminas por una ciudad sin cables. Ojo, que la mayoría, del 80% de los cables son cables de apoyo de líneas antiguas de fibra óptica, ni siquiera fibra óptica, de cable. De cable el antiguo coaxial. cable, el antiguo cable coaxial. Claro. La línea eléctrica es poca. Entonces, esa ciudad va a ser más amable, sin poste, todo soterrado. Y eso hay que hacerlo. Es caro, hay que hacerlo. No ha estado presente
por lo menos yo no lo he escuchado mucho en la discusión política, en este minuto en que ya, bueno, ahora ya comienza la campaña de Frentón, ¿no es cierto? ¿Qué esperarían de las próximas autoridades? Dejémoslo así, bien en la incertidumbre que evidentemente existe. ¿Qué esperarían, Olivia? Bueno, lo mencioné tangencialmente antes, el marco regulatorio. El marco regulatorio da muchas señales y puede frenar como acelerar. Hay una conciencia muy importante ya hoy día. No tengo tanto miedo de si gana uno u otro. Yo creo que está tan instalado hoy día que el mundo eléctrico es lo que nos va a mover, que la prioridad está. La prioridad, no necesitamos en ese sentido esta fase de educación. Yo creo que todos los políticos lo tienen súper claro. Pero aquí el problema es darle prioridad a ciertos detalles. Y el país tiene muchas prioridades. Si uno lo ve, hay varios problemas. Entonces, ese es nuestro rol también, de estarle informando a la autoridad cuáles son estos cambios, estas normativas que permiten mejorar y incorporar nuevas tecnologías. Y, como lo decía antes, incentivos económicos. Y eso no siempre es fácil para un gobierno, no siempre es fácil. Así que ese es el desafío, pero nosotros también consideramos que es un desafío nuestro. Nosotros no estamos esperando en nuestras oficinas que el gobierno nos venga a decir. Nosotros también compartimos nuestra visión con ellos y es parte de nuestro rol, la verdad. Javier, ¿cómo lo ven ustedes? Buenas regulaciones. Tenemos muy buenos ejemplos de buenas regulaciones. Lo que pasó con el transporte público, que alargando el plazo de las concesiones se pudo hacer costo eficiente el migrar a la electromovilidad. Lo que pasó con la ley de eficiencia energética, que las empresas al medir sus consumos pudieron identificar oportunidades de mejora y al final fueron costo eficientes. Entonces, nosotros buscamos efectivamente tener buenas regulaciones que nos permitan justamente alargar los plazos de inversión. Y de esa manera los clientes, ¿cómo se llama? Al percibir el valor, porque es evidente, pueden adoptar las tecnologías. De hecho, en ese sentido, Polo, perdona que te interrumpa, pero para volver al almacenamiento, hubo un cambio, por ejemplo, solo para mostrar un ejemplo, en 2024 se hizo una nueva regulación que permite a una batería de también, además de vender megawatt hora, de recibir un ingreso por potencia. Y eso fue súper relevante para los que invertimos en batería, tener esa tranquilidad de que hay una cierta parte de ingresos que nos van a llegar sí o sí por las características de la batería. Eso fue un cambio muy relevante y fue hace poquito, en el 2024. Eso para dar un ejemplo concreto que está bien relacionado con el tema que estamos hablando hoy día. Yo tengo la libertad de la academia para opinar sobre esto, A ver. pero no, yo creo que hay una cosa. Está claro que en los últimos años a la autoridad le tocó lidiar con lo que se fueron los efectos post-pandemia y efectos post-estallido social, los precios del dólar y la inflación. Y eso ha sido súper complejo políticamente, lo hemos visto todos los meses. Pero yo creo que lo que hay que recuperar urgente es, uno, la colaboración público-privada. Y eso significa recuperar el liderazgo, por ejemplo, para construir consensos sobre lo que se necesita. Recuperar el liderazgo de este trabajo conjunto. Cuando se cortó la luz el año pasado en Los Cayas, en vez de no trabajar con las empresas, sino que lo que se hizo fue apuntar, no, vamos a cancelar la concesión, como si la luz iba a volver porque se iba a cancelar la concesión o iba a haber más inversión. Hay que reducir el nivel de conflicto y ruido para que una industria pueda invertir precisamente para generar los beneficios a la sociedad que queremos lograr. Y finalmente, predictibilidad regulatoria y hacer las reformas que hemos hablado, distribuciones. Entonces, creo que lo primero es que necesitamos recuperar como la pelota al piso y que reducir los niveles de conflicto y trabajar codo a codo. O sea, al final, este es un sector operado por el sector privado, que el mundo entero innova al sector privado, donde el Estado juega un rol regulador. Y eso requiere trabajar mucho más de la mano conjuntamente. Claudio Sivas, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Olivia Heut, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Transelec. Muchísimas gracias, Olivia. Y Javier Swinburne, gerente de filiales de energía de Copec. Muchas gracias a los tres por esta interesante conversación. Este video va a quedar completo a disposición de ustedes a través de Pulso de La Tercera y en el canal de YouTube de Transelec. Muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en latercera.com durante esta mañana. Que tengan muy buenos días.